Cuando Andrew Huberman pronunció esas palabras en su laboratorio, algo cambió para siempre en la neurociencia. Jung tenía razón sobre la individuación, y ahora sabemos exactamente cómo funciona en el cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran una transformación completa mientras otras permanecen atrapadas en los mismos patrones durante toda su vida? ¿Por qué algunos individuos parecen descubrir quiénes son realmente, mientras otros viven como extraños para sí mismos? La respuesta estaba oculta durante más de un siglo. Carl Jung lo llamó individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es. Pero hasta ahora, solo era teoría, hasta que Andrew Huberman y su equipo realizaron un descubrimiento que lo cambió todo. Demostraron que la individuación no es filosofía, es neuroplasticidad, es ciencia pura. Y lo que descubrieron sacudirá todo lo que crees saber sobre la transformación personal. Déjame contarte una historia que comenzó en 1961. Un paciente entra al consultorio de Jung. Está perdido, no sabe quién es. No sabe qué quiere. Vive una vida que no es suya. Jung lo mira y dice algo que en aquel entonces parecía una locura. Tu cerebro está literalmente programado para ser otra persona, pero puede ser reprogramado. Claro que Jung no usó esas palabras exactas. Él habló de arquetipos, del inconsciente, de la sombra, pero la esencia era la misma. El ser humano nace con un potencial infinito, pero aprende a ser una versión limitada de sí mismo. Y Jung creía que existía un proceso, un camino, una jornada a través de la cual cualquier persona podía convertirse en quien realmente es. Lo llamó individuación. Pero había un problema. ¿Cómo probar algo tan profundo? ¿Cómo demostrar que no era solo una bella filosofía? Avancemos rápidamente a 2023. Laboratorio de Neurobiología de Stanford. Andrew Huberman está analizando escáneres cerebrales. No son escáneres comunes. Son de personas que han pasado por transformaciones profundas. Personas que han cambiado completamente sus vidas, y lo que vio en los datos dejó a todo el equipo en shock. Los cerebros de esas personas habían experimentado cambios estructurales específicos, no cambios aleatorios, cambios en patrones exactos, como si existiera un mapa neural de la transformación humana. Huberman percibió algo extraordinario. Los patrones que estaba viendo en los escáneres eran exactamente los mismos que Jung había descrito en sus escritos sobre la individuación. Cada etapa que Jung propuso correspondía a cambios neurológicos reales y medibles. Esto significa que Jung no estaba filosofando. Estaba haciendo neurociencia, 100 años antes de que la neurociencia existiera. Pero déjame explicarte exactamente cómo funciona. Porque cuando entiendas lo que realmente sucede en tu cerebro durante la individuación, todo tendrá sentido. Primero, debes entender que tu cerebro tiene capas, como un árbol con raíces profundas y ramas extendidas. La capa más externa es la corteza prefrontal. Ahí es donde tomas decisiones conscientes. Ahí reside el tú que crees que eres. Pero debajo de esa capa existen sistemas mucho más antiguos, sistemas que fueron programados por tu familia, por la sociedad, por la cultura. Jung lo llamó persona, Huberman lo llama patrones de comportamiento social. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas viven toda su vida operando solo con esa programación externa. Nunca acceden a las capas más profundas. Nunca descubren quiénes son realmente debajo de toda esa programación. Jung decía que la individuación es el proceso de sumergirse en esas capas más profundas, de encontrar tu yo verdadero debajo de toda la programación social. Y Huberman
Descubrió exactamente cómo sucede esto en el cerebro. Cuando comienzas a cuestionar tu programación, cuando dejas de vivir en piloto automático, algo increíble sucede en tus circuitos neuronales. Las conexiones que te mantenían atrapado en los patrones antiguos comienzan a debilitarse. Es como si tu cerebro comenzara a desaprender quién fuiste forzado a ser. Y al mismo tiempo, nuevas conexiones comienzan a formarse. Conexiones que reflejan quién eres realmente. Huberman llama a esto neuroplasticidad consciente. Cuanto más consciente eres de tus patrones, más poder tienes para cambiarlos. Pero aquí está la parte que te dejará en shock. Jung identificó etapas específicas en este proceso, y cada etapa corresponde a cambios neurológicos específicos que Huberman puede medir. La primera etapa Jung la llamó enfrentamiento con la máscara. Es cuando te das cuenta de que la persona que crees ser no es quien eres realmente, es solo una máscara que aprendiste a usar. En los escáneres de Huberman, esto aparece como una disminución de la actividad en la región cingulada anterior. Esa es la parte del cerebro responsable de la conformidad social. Cuando se vuelve menos activa, dejas de preocuparte tanto por lo que piensen los demás. Comienzas a cuestionar las reglas que siempre has seguido. La segunda etapa Jung la llamó encuentro con la sombra. Es cuando te enfrentas a todas las partes de ti mismo que has rechazado, todos los impulsos que has suprimido, todas las características que has negado tener. En los escáneres, esto aparece como un aumento de la conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Tu mente consciente comienza a dialogar con las partes más primitivas de ti, las partes que siempre has intentado esconder. Y aquí hay algo fascinante. La mayoría de las personas tienen miedo de esta etapa. Piensan que encontrar la sombra las convertirá en peores personas. Pero sucede lo contrario. Cuando integras tu sombra conscientemente, cuando aceptas todas las partes de ti mismo, tu cerebro deja de gastar energía tratando de suprimir esas partes. Toda esa energía se libera para el crecimiento y la creatividad. Huberman midió esto. Las personas que han pasado por la integración de la sombra muestran un 40% más de actividad en las regiones creativas del cerebro. Literalmente, se vuelven más inteligentes, más creativas, más auténticas. Pero la etapa más importante aún está por venir, indivisible. En los escáneres de Huberman, esto aparece como algo que él llama coherencia neural global. Todas las regiones del cerebro comienzan a trabajar en perfecta armonía, como una orquesta sinfónica interpretando una pieza compleja. Las personas en esta etapa ya no viven en conflicto interno. Saben exactamente quiénes son, saben lo que quieren. Y tienen la claridad neural para ir tras sus objetivos sin autosabotaje. Pero aquí está lo que más me impresiona de los datos de Huberman. Estos cambios no son temporales, son permanentes. Una vez que tu cerebro pasa por la individuación, no retrocede. Es como si literalmente te convirtieras en una persona diferente. No a través de la fuerza de voluntad, no a través de la disciplina, sino a través de una reorganización fundamental de tus circuitos neuronales. Jung intuyó esto hace más de un siglo. Él sabía que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, ocurre en las profundidades. Y ahora sabemos que esas profundidades son literalmente físicas. Son tus circuitos neuronales reconfigurándose para reflejar quién eres realmente. Pero déjenme contarles sobre el caso más extraordinario en los estudios de Huberman. Un ejecutivo de 45 años, una vida aparentemente perfecta, éxito financiero, familia estable,
pero se sentía vacío por dentro, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Él decidió pasar por el proceso de individuación. Primero, se enfrentó a su máscara social. Se dio cuenta de que su personalidad exitosa era solo una máscara para obtener aprobación. En los escáneres, la actividad en la región cingulada anterior disminuyó un 60%. Luego, encontró su sombra. Descubrió que había suprimido su creatividad para parecer profesional. Descubrió que había suprimido su vulnerabilidad para parecer fuerte. Cuando integró estas partes, la conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico aumentó un 50%. En la tercera etapa, equilibró sus lados masculino y femenino. Aprendió a ser decisivo e intuitivo, competitivo y colaborativo. La sincronización entre hemisferios aumentó un 70% y finalmente encontró su sí mismo. En los últimos escáneres, su cerebro mostraba una coherencia neural que Huberman rara vez había visto. Pero aquí está la parte más impresionante. Este hombre no solo cambió internamente, su vida externa también se transformó completamente. Dejó su trabajo corporativo, abrió una empresa creativa, sus relaciones se profundizaron, su salud mejoró. Y todo esto sucedió porque su cerebro se reorganizó para reflejar quién era realmente debajo de toda la programación social. Eso es individuación. Eso es neuroplasticidad consciente. Pero quizás estén pensando, esto es fascinante, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? Aquí es donde Huberman hizo otro descubrimiento revolucionario. Él identificó protocolos específicos que aceleran cada etapa de la individuación. Para la primera etapa, enfrentamiento con la máscara, descubrió que la meditación de autoobservación durante 20 minutos diarios crea los cambios neuronales necesarios en solo 8 semanas. Para la segunda etapa, integración de la sombra. Escribir en un diario sobre características que juzgas en los demás acelera la conectividad córtex límbica. Para la tercera etapa, integración de opuestos. Ejercicios específicos de alternancia entre hemisferios cerebrales crean sincronización neural. Y para la etapa final, prácticas contemplativas específicas que Jung utilizaba pueden medirse y optimizarse con neurofeedback moderno. Por primera vez en la historia, tenemos un mapa científico preciso del proceso que Jung intuyó. Sabemos exactamente lo que sucede en el cerebro durante la individuación y sabemos cómo acelerar este proceso. Pero hay algo aún más profundo que necesito contarles. Algo que ni Jung ni Huberman esperaban descubrir. Cuando Huberman analizó los datos de cientos de personas que pasaron por la individuación, notó un patrón extraño. Estas personas no solo se volvían más auténticas, desarrollaban algo que él llama capacidad de percepción ampliada. Era como si el proceso de convertirse en quienes realmente eran desbloqueara percepciones sobre la realidad que antes estaban inaccesibles. Jung siempre habló de esto. Él dijo que las personas individuadas pueden ver cosas que otros no ven. Pueden sentir cosas que otros no sienten. Es como si operaran en una frecuencia diferente de la realidad. Durante décadas, esto se consideró metafísica, misticismo, algo imposible de medir o probar, hasta que Huberman decidió probarlo científicamente. Él sometió a personas individuadas a pruebas de percepción, pruebas de intuición, pruebas de capacidad para leer patrones complejos, y los resultados fueron imposibles de ignorar. Las personas que habían pasado por la individuación completa puntuaban un 300% mejor en pruebas de percepción sutil. Podían detectar microexpresiones faciales que otros no veían.
Podían sentir cambios ambientales que otros no percibían. Podían anticipar patrones que otros no podían. Era como si el proceso de convertirse auténticamente en sí mismas hubiera agudizado todos sus sentidos a niveles sobrehumanos. Pero aquí está la parte que dejó a Huberman sin dormir durante semanas. Cuando analizó los escáneres cerebrales de estas personas, descubrió que habían desarrollado conexiones neuronales que simplemente no existen en la mayoría de los cerebros humanos. Conexiones entre regiones que normalmente no se comunican, vías neuronales que parecían procesar información de maneras completamente nuevas. Era como si la individuación no solo revelara quién eres realmente, sino que también revelara capacidades humanas que estaban latentes en la mayoría de las personas. Jung llamaba a esto función trascendente. La capacidad de percibir y procesar aspectos de la realidad que están más allá de la conciencia común. Y ahora Huberman tenía evidencia científica de que esto no es metafísica, es neuroplasticidad avanzada. Pero déjenme explicarles cómo funciona realmente, porque cuando entiendan el mecanismo, se darán cuenta de que no se trata de volverse especial. Se trata de volverse completamente humano. Tu cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Y estas neuronas pueden formar conexiones en un número prácticamente infinito. Pero la mayoría de las personas usa solo una fracción minúscula de estas posibilidades de conexión. ¿Por qué? Porque desde niño ha sido condicionado a pensar de ciertas maneras, a percibir de ciertas maneras, a procesar información de maneras específicas que son socialmente aceptadas. Este condicionamiento crea patrones neuronales fijos, autopistas mentales que tu cerebro usa repetidamente. Y cuanto más usas estos patrones, más difícil es salir de ellos. Es como si tuvieras un cerebro capaz de ser una biblioteca gigantesca, pero solo usas un estante. El resto permanece cerrado, inaccesible. La individuación desata estas regiones. Cuando te liberas de los patrones condicionados, cuando dejas de operar solo con la programación social, tu cerebro comienza a formar nuevas conexiones. Conexiones que siempre estuvieron disponibles, pero nunca se activaron porque estabas atrapado en los antiguos patrones. Jung lo percibió hace más de un siglo. Sabía que la individuación no se trata solo de autoconocimiento, es sobre expandir tu capacidad de percepción y procesamiento de la realidad. Y Huberman ahora tiene los datos para demostrarlo. Pero esto es lo que más me fascina de los estudios de Huberman. Descubrió que existe una secuencia específica en este desarrollo de percepción ampliada. Primero, las personas desarrollan lo que él llama intuición social mejorada. Empiezan a percibir dinámicas interpersonales que antes eran invisibles. Consiguen sentir lo que otros realmente sienten, incluso cuando intentan ocultarlo. En las exploraciones cerebrales, esto aparece como un aumento de la conectividad entre la corteza orbitofrontal y el sistema de neuronas espejo. Su capacidad de reflejar los estados internos de otras personas se vuelve súper desarrollada. Segundo, desarrollan percepción de patrones sistémicos. Comienzan a ver conexiones entre eventos que parecen no estar relacionados. Pueden anticipar tendencias y cambios en sistemas complejos. En las exploraciones cerebrales, esto se manifiesta como una sincronización entre múltiples redes neuronales. El cerebro comienza a procesar información de forma holística en lugar de fragmentada. Tercero, desarrollan lo que Huberman llama percepción temporal no lineal.
Pueden acceder a información sobre situaciones futuras, probables basadas en patrones sutiles del presente. Esto suena a ciencia ficción, pero en las exploraciones cerebrales aparece como la activación de regiones del cerebro normalmente asociadas con la memoria, siendo utilizadas para el procesamiento predictivo. Y finalmente, desarrollan algo que Jung siempre describió, pero nunca pudo explicar científicamente: el acceso a lo que él llamaba inconsciente colectivo. Huberman prefiere el término procesamiento de información de campo. Es como si estas personas pudieran acceder a información que no está almacenada en sus cerebros individuales, pero existe en el campo de información compartido de la humanidad. En las exploraciones cerebrales, esto aparece como patrones de actividad cerebral que son imposibles de explicar solo con el procesamiento neuronal individual. Es como si el cerebro estuviera accediendo a una red externa de información. Jung siempre dijo que las personas verdaderamente individuadas se convierten en puentes entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Pueden acceder a una sabiduría que trasciende su experiencia individual. Y ahora Huberman tiene evidencia científica de que esto no es misticismo. Es una capacidad neural real que puede desarrollarse a través del proceso de individuación. Pero quizás el descubrimiento más impresionante de Huberman sea este: estas capacidades ampliadas no aparecen al final del proceso de individuación. Comienzan a manifestarse en las primeras etapas. Tan pronto como comienzas a enfrentarte a tu máscara social, tan pronto como dejas de vivir en piloto automático social, tu cerebro comienza a formar estas nuevas conexiones. Es como si la autenticidad y la percepción ampliada fueran lo mismo. Cuanto más te conviertes en quien realmente eres, más puedes percibir la realidad como realmente es. Y esto tiene sentido evolutivo. Durante millones de años, la supervivencia humana dependió de la capacidad de percibir patrones sutiles, de leer señales que otros no podían ver, de anticipar cambios en el ambiente. Pero la sociedad moderna nos ha enseñado a suprimir estas capacidades, a confiar solo en la lógica racional, a ignorar las intuiciones, a descartar percepciones que no pueden ser probadas. El proceso de individuación te reconecta con estas capacidades ancestrales. Pero ahora, con conciencia moderna, con la capacidad de integrar intuición y lógica, Jung llamaba a esas personas individuos completos. Huberman prefiere cerebros optimizados, pero están hablando de lo mismo. Seres humanos que operan con toda la capacidad neural disponible, que pueden acceder tanto a la sabiduría racional como a la sabiduría intuitiva, que viven conectados tanto con su autenticidad individual como con la inteligencia colectiva de la humanidad. Pero aquí hay algo que te sorprenderá. Huberman descubrió que no necesitas esperar años para comenzar a desarrollar estas capacidades. Existen protocolos específicos que aceleran dramáticamente este proceso, técnicas que Jung usaba intuitivamente, pero que ahora pueden ser optimizadas con precisión científica. El primer protocolo, Huberman lo llama meditación de descondicionamiento. No es meditación tradicional de relajación. Es un proceso activo de identificar y cuestionar patrones automáticos de pensamiento. Te sientas en silencio y observas tus pensamientos, pero en lugar de intentar detenerlos, cuestionas cada uno. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es realmente mío o fue programado? Si no hubiera aprendido a pensar así, ¿cómo pensaría sobre esto? 15 minutos diarios de esta práctica comienzan a debilitar las conexiones neuronales automáticas en solo 2 semanas. Tu cerebro literalmente comienza a liberarse de los patrones condicionados.
El segundo protocolo es Diario de Integración de la Sombra. Pero no es un diario común. Es un proceso específico que Jung desarrolló para acceder a aspectos rechazados de la personalidad. Cada vez que sientes una reacción emocional fuerte hacia alguien, ya sea admiración extrema o irritación intensa, escribes sobre ello, pero no sobre la otra persona. Sobre cómo esa característica a la que estás reaccionando existe dentro de ti. Si admiras a alguien intensamente, exploras cómo has suprimido esa misma cualidad en ti mismo. Si te irritas con alguien, exploras cómo niegas tener esa misma característica. Este proceso acelera la integración de la sombra de años a meses, y en las exploraciones cerebrales de Huberman, las personas que hacen esto consistentemente muestran un aumento del 60% en la conectividad córtex límbica en solo 90 días. El tercer protocolo, Huberman lo llama alternancia hemisférica consciente. Se basa en el descubrimiento de que las personas individuadas tienen una sincronización perfecta entre los hemisferios cerebrales. Dedicarás períodos específicos del día a actividades puramente lógicas y otros períodos a actividades puramente intuitivas. Pero el secreto está en la transición consciente entre los dos modos. No solo cambias de actividad, conscientemente enciendes un lado del cerebro y apagas el otro. Con práctica, desarrollas un control voluntario sobre qué hemisferio está dominando. Esto crea una flexibilidad neural que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Puedes ser analítico cuando lo necesitas, intuitivo cuando lo necesitas, e integrar ambos cuando sea necesario. Y el cuarto protocolo es el más poderoso. Huberman lo llama práctica de percepción de campo. Se basa en el descubrimiento de que las personas que han alcanzado la individuación pueden acceder a información más allá de su cerebro individual. Usted practica expandir su atención más allá de los límites de su cuerpo físico. Siente la energía del ambiente que le rodea. Percibe cambios sutiles en el campo de información en el que está inmerso. Parece esotérico, pero Huberman puede medirlo. Las personas que practican esto desarrollan una sensibilidad a campos electromagnéticos sutiles. Pueden detectar cambios de humor en otras personas a distancias imposibles. Desarrollan una intuición sobre situaciones que no deberían poder saber. Jung siempre dijo que la individuación final se trata de trascender los límites del ego individual. Es conectarse con algo más grande, manteniendo su autenticidad individual. Huberman ha demostrado que esto no es filosofía, es neuroplasticidad dirigida. Es la evolución natural de un cerebro que ha sido liberado de condicionamientos limitantes. Pero aquí está lo que más me impresiona de todo esto. Jung desarrolló estas ideas hace más de un siglo, basándose solo en la observación clínica y la intuición profunda. Él no tenía tecnología, no tenía escáneres cerebrales, no tenía neurofeedback, pero mapeó con una precisión increíble un proceso que ahora sabemos que es neurológicamente real. Es como si Jung fuera un neurocientífico nato, alguien que podía percibir patrones en el comportamiento humano que revelaban cómo funciona realmente el cerebro. Y esto me hace pensar, ¿cuántas otras intuiciones de pensadores antiguos se demostrarán científicamente correctas en las próximas décadas? ¿Cuántos conocimientos sobre el potencial humano que fueron descartados como misticismo son en realidad descripciones precisas de capacidades neurales que todavía estamos descubriendo? El trabajo de Huberman, validando a Jung, es solo el comienzo. Es la primera prueba científica rigurosa de que existen niveles de desarrollo humano que la ciencia dominante ni siquiera considera posibles.
Y quizás la implicación más profunda sea esta. Si Jung estaba en lo cierto sobre la individuación, si sus observaciones sobre el potencial humano han resultado ser neurológicamente precisas, entonces quizás estamos subestimando drásticamente lo que es posible para un ser humano. Tal vez la individuación no se trata solo de convertirse en quien realmente eres. Tal vez se trata de descubrir que quien realmente eres es mucho más de lo que imaginaste posible. Huberman terminó su último artículo sobre esto con una frase que me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Los datos sugieren que lo que llamamos potencial humano es solo una fracción de lo que realmente es posible cuando permitimos que el cerebro opere sin las limitaciones del condicionamiento social. Esto significa que la versión de ti que existe ahora puede ser solo el borrador inicial de lo que puedes llegar a ser. Jung lo sabía, Huberman lo ha demostrado, y ahora tú también lo sabes. La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque una vez que sabes que la individuación es neurológicamente real, una vez que sabes que existen protocolos científicos para acelerar este proceso, una vez que sabes que tus capacidades de percepción pueden expandirse dramáticamente, ya no puedes fingir que estás atrapado siendo quien siempre has sido. El mapa está ahí. Jung lo dibujó basándose en pura intuición. Huberman lo validó con ciencia rigurosa. Los protocolos están disponibles. La única pregunta es si tienes la valentía suficiente para descubrir quién eres realmente y qué es realmente posible cuando eliminas todas las limitaciones que has aceptado como verdades sobre ti mismo. Jung dijo una vez, el mayor privilegio de la vida humana es convertirse en quien realmente eres. Ahora sabemos que esto no es solo un privilegio, es una posibilidad científica, una capacidad neural que puede desarrollarse conscientemente. Y quizás, solo quizás, sea exactamente esto lo que el mundo necesita ahora. Personas que han descubierto quiénes son realmente, personas que han desarrollado sus capacidades completas, personas que pueden percibir y procesar la realidad en niveles que trascienden el condicionamiento común. Jung llamaba a estas personas individuos, seres humanos que se han vuelto indivisibles, completos, auténticos. Huberman prefiere cerebros optimizados, sistemas neurales operando a plena capacidad. Pero al final están hablando de lo mismo, de la posibilidad de que te conviertas verdaderamente en ti mismo y de descubrir que ese verdadero tú es mucho más extraordinario de lo que alguna vez te atreviste a imaginar.